Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión, en este caso de día jueves a la noche, donde vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que va a traer bastante que hablar de aquí a unos cuantos días, ¿sí? Porque estamos frente a lo que es el periodo de publicación de resultados empresariales, sería del último cuatrimestre o del último trimestre en algunos casos del año pasado. Así que de esto vamos a estar hablando entonces con respecto a los resultados empresariales y el posible impacto que se podría dar en Wall Street. Vamos a añadirle también los resultados de la inflación de Estados Unidos que se han publicado el día de hoy. Así que vamos a estar hablando de ambos temas. Este seminario es de acceso gratuito. Siempre se organizan en la semana y están invitados a participar en cada uno de ellos. Son organizados por New Capital Securities. ¿Sí? Aquí está la página web, newcapitalsecurities.com, y aquí también está el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Aquí en la pantalla tienen mis redes para que puedan seguirme en cada una de ellas. Vamos a ir empezando entonces con los datos que tenemos para mencionar. Primero, a la hora de hablar de resultados empresariales, vamos a entrar aquí a la página de Investing, pero yo acá tengo los resultados económicos del calendario. Vamos a empezar con el calendario de resultados y después hacemos una revisión a estos datos porque también son importantes. Vamos a entrar entonces a esta opción, calendario de resultados, y sepan que se están publicando los últimos del año pasado, ¿sí? Algunas empresas lo publican de forma trimestral, otras de forma cuatrimestral, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? El día de ayer creo que sería, no hubo el día jueves, ¿sí? Pero sí tenemos a partir del viernes, o a ver, vamos a poner así, esta semana solamente estos, o sea que empezamos. Bien, en esta semana, entonces, ¿cuáles son los datos más interesantes que se publican? Vean las empresas de las que estamos hablando. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon. O sea, son más que todo, es todo el sector bancario el que da inicio a esta serie, a esta tanda de resultados. Y estamos hablando del sector, bueno, bancario y financiero también, porque BlackRock no es específicamente un banco, pero es un fondo de inversión. O sea que tiene mucho que ver con la parte financiera. Obviamente todo este sector está muy influenciado por las tasas de interés. Recuerden que los bancos prestan dinero, ¿sí? El dinero lo prestan, ¿sí? No es que sacan ellos el préstamo, ellos otorgan los préstamos. Y recuerden que las tasas de interés están cada vez más cerca de un 5% anual. Es decir, que así como a las personas que solicitan el préstamo se les encarece, a los bancos que otorgan los préstamos generan más ganancias. Obviamente va a llegar un momento en el que sea tan caro sacar préstamos que las personas van a reducir su demanda. Pero mientras tanto, los bancos se benefician de las alzas de las tasas de interés. Pero obviamente no son inmunes a que una economía se pueda desacelerar por las tasas altas. Forman parte de las empresas, ¿sí? Nada más que van a un ritmo diferente. Así que hay que prepararse mañana para estos resultados, sobre todo del área financiera. Vamos a ir viendo ya para la próxima semana porque continuamos con el área financiera y de la banca. En este sentido, vemos que está Morgan Stanley, Goldman Sachs, también de los grandes bancos de Estados Unidos. Después, obviamente, todas las empresas son interesantes, nada más que no todas son tan grandes, ¿sí? Ni tan conocidas. Por ejemplo, aquí de la que conozco es de Charles Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, la empresa que tiene él. Con respecto al día jueves, tenemos Procter Gamble, que se dedica toda a la parte de perfumería, a la parte de productos de consumo, ¿sí? De consumo minorista. Tenemos Netflix,
American Airlines, que viene bastante mal, American Airlines. Y bueno, más o menos estas serían las más relevantes. Tenemos un montón, obviamente si ustedes siguen a alguna de estas empresas, hay que estar pendientes, no hace falta seguirlas a todas, pero sí las más relevantes y las que más nos gusten, ¿bien? Porque si vamos a tratar de hacer trading en todas las empresas, no nos va a alcanzar el tiempo ni el cerebro para pensar en todo, ¿sí? Recuerden que a cada empresa hay que conocerla, cómo van sus números, ver eh, su parte fundamental también, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que yo quiero invertir en Bank of America o vengo ya invertida en esta acción. No solamente me tengo que conformar con la publicación de los datos empresariales, sino que también tengo que conocer su informe financiero. Acá puedo ver cómo vienen los resultados, acá puedo ver la parte histórica, puedo ver el informe financiero de esta empresa, ¿sí? Puedo ver la cuenta de resultados, puedo ver su balance, algunos ratios, ahí, bueno, ahí se va a ir cargando la página, ¿sí? Puedo ir viendo bastante información interesante, sobre todo información contable, pero hay que saberla, hay que ir entendiéndola, hay que ver si la empresa es líquida, si tiene posibilidades de crecer a futuro. Hay que ir haciendo todo un análisis desde la parte entonces fundamental, pero viendo específicamente entonces los números, cómo viene entonces esta empresa y cuáles son sus proyecciones, en el caso de que ustedes estén interesados en seguir a alguna en particular o en operar en alguna. A ver, acá tengo una consulta. Recuerden que todas las consultas que tengan me las hacen a través del chat, yo voy leyendo y les voy respondiendo, ¿sí? Acá tengo una que dice Alexandra, ayer salió un informe de BlackRock, a ver, ahí sigo leyendo, en el que hablaban que ellos consideran que se venía una recesión y que no consideraban que la Fed fuera a empezar a bajar las tasas este año. No sé qué tan cierto será. Yo creo que eso va muy en línea con lo que ellos mismos dicen, ¿sí? Y te lo muestro, o sea, con lo que dicen los propios miembros de la Reserva Federal. Justamente hoy subí un posteo en mi Instagram, que se llama Emilia-Trader, donde aquí está publicada la inflación del día de hoy, que como podemos ver, en este caso, el anterior era un 7.1 y ahora estamos en 6.5, cuando el IPC máximo estaba acá, 9.1, y el objetivo está acá, o sea que le falta. En todo este camino vamos transitando hasta aquí, nos falta una buena parte, podremos decir que hemos avanzado un tercio del total de lo que se espera, pero va muy bien este camino. El tema, lo que les quiero mostrar, es lo que han dicho algunos miembros de la Reserva Federal, ¿sí? Por ejemplo, Harker fue un poquito más tranquilo, pero Bullard ha sido un poco más recto y coincide mucho con la visión de BlackRock, ¿sí? ¿Qué es lo que ha dicho James Bullard? La inflación sigue siendo alta. La Fed no volverá a cometer los mismos errores que en los 70s. No recortaremos las tasas antes de tiempo. El dato de hoy señala que vamos en buena dirección, pero queda mucho por delante, como les mostraba recién. El objetivo es un 2%, estamos en un 6.5. Sí está bajando porque estaba en 9, ahora está en 6, pero queremos llegar a 2. O sea, no se olviden de eso. Es muy probable que nos tome años bajar la inflación, así que las tasas se mantendrán elevadas por más tiempo. Vean lo que dice, que es probable que tome años bajar la inflación. Él insiste en que hay que tener las tasas elevadas. Y recordemos lo que dijo Powell también. Y con respecto a Harker, es un poco más tranquilo su discurso, pero sigue hablando de subir las tasas. Dice, estamos comprometidos a llevar la inflación de vuelta a nuestro objetivo del 2%. Espero que aumentemos las tasas unas cuantas veces más este año. O sea que no está hablando de frenar. Pero los aumentos de tasa en 75 puntos básicos han pasado. Aumentos de 25 puntos básicos serán apropiados para el futuro.
Es decir, que él ve que las tasas continuarán subiendo, pero al ritmo más tranquilo que están teniendo ahora, es decir, a 25 puntos básicos. Pero eso no significa que van a frenar, significa que van a seguir. Son los inversionistas los que están positivos, cuando los miembros de la Fed ninguno está positivo. Recuerden lo que mencionamos en el seminario de ayer al mediodía. El fundamento va por un lado, el sentimiento va por otro, y lo siguen reafirmando con sus dichos y con la forma en la que se sigue comportando el mercado. Ahí vamos a ir a ver eso también. Dice, nuestro objetivo es desacelerar la economía modestamente y alinear la demanda con la oferta. ¿Sí? O sea que aquí en su discurso, en ambos, quizá uno un poco más leve que el otro, pero la información que están planteando, el mensaje que están enviando a los inversionistas, al público en general, es mano dura y que esto todavía no ha terminado. Bien, entonces aquí quédense con este gráfico, es un gráfico que muestra la inflación desde principios del 2018, ¿sí? O sea, son 5 años hacia atrás, y vean cómo la inflación empezó a subir en el 2001, pero mientras tanto llegó acá a este pico que estuvo casi en un 3%, un poquito menos, en el 2018, y estuvo bastante bien trabajada durante los años previos a que se empezara a subir. ¿Y por qué fue subiendo aquí? Bueno, por todos los efectos que habíamos hablado cuando se generó la impresión masiva de dinero en medio del problema de la pandemia. Ahora, por supuesto, esto está surtiendo efecto, las tasas que se van elevando van generando el efecto deseado, pero no han llegado al objetivo. ¿Mm? Entonces, yo creo que BlackRock va muy de la mano en su discurso o en su pensamiento con lo mismo que menciona la Fed. ¿Sí? Eso lo hablamos en el seminario que tuvimos ayer, al mediodía, que ya está subido aquí. Análisis en vivo, 11 de enero del 2023, lo subí hace un tiempo, así que unas horas, pasen y véanlo aquellos que no hayan estado, no hayan podido estar presentes. Sigo leyendo los comentarios aquí que me han puesto. Dice, y más o menos cómo se sabe que la empresa sí va bien, si es cómo es un balance bueno, si nos puedes indicar más o menos cómo para guiarse uno, no pretendo que nos enseñes a profundidad, pero ¿qué es lo que más lo guía a uno para mirar si se puede meter uno a la empresa? Bien, el análisis obviamente es muy profundo y requiere muchísima preparación, pero yo les puedo dar algunos puntos, a ver. Por ejemplo, hay que ver obviamente el historial de los resultados para ver cómo viene la empresa. A ver un momento que esta página está como lenta. Espero que ahí cargue. Hay que ver también algunos ratios de solvencia. A ver, ahí se los cierro acá esto. Bueno, entonces aquí, primero, en este gráfico, ustedes van viendo entonces cómo han sido, perdón, los resultados anteriores o sea, los resultados empresariales anteriores que se han dado, y acá tenemos desde finales del 2021. En este caso, esta empresa en particular, podemos ver que se mantiene bastante estable y que no ha habido, digamos, un sufrimiento o una caída estrepitosa que haya generado, digamos, una fuerte caída o que la empresa haya tenido problemas mayores. ¿Sí? De momento eso no se lo ve de forma que cause, digamos, una alarma. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa más? Vamos a ver por acá. Vamos a ir al balance. Porque acá vamos a ver otro tipo de información. A ver qué nos dice. Bien, acá en este caso tenemos que ver cómo están compuestos los activos, tanto los activos corrientes como los activos no corrientes. Recuerden, bueno, hay que saber hacer la diferenciación entre lo que es corriente y no corriente también, tanto en el activo como en el pasivo, que esos ya son más contenidos contables, pero más o menos es lo que se puede liquidar contra lo que es más de largo plazo y lo que no es tan líquido.
Después hay que ver la proporción que hay entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y se pueden hacer ratios, por ejemplo, de las ventas totales sobre el patrimonio neto. También se puede hacer el pasivo sobre el patrimonio neto, o sea, hacer la división. Y de esa forma sabemos, por ejemplo, si la empresa está muy endeudada o no. Eso está bueno hacerlo también. Si la empresa es líquida, si es solvente. Para ver si la empresa es solvente, habría que dividir el activo total, por ejemplo, sobre el pasivo total y ver qué ratio da. En este caso, si yo quiero saber si la empresa es solvente, mínimamente el número me debería dar positivo. Si me da negativo, significa, por ejemplo, que la empresa puede tener problemas de solvencia. Puedo ver también algunos ratios, como por ejemplo, puedo ver el ROE, el ROA, que son también indicadores contables. Hay mucho. También puedo ver el EPS, BPA, EBITDA, que aparecen, a ver acá en los ratios me parece que estaban. Pero bueno, esto es muy profundo y lo vamos a ir viendo. En realidad, voy a ir armando algunos contenidos porque es mucho para explicar ahora. Podemos ver, por ejemplo, el precio sobre el flujo de caja, el precio sobre el valor contable de la empresa. Estos datos primero tienen que ser positivos, estos números. Si alguno de estos da negativo, obviamente acá estamos ya en un problema. El beneficio por la acción también tiene que ser positivo, tiene que ser progresivo. Sobre todo estos datos hay que ir manejando. ¿Sí? Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Principalmente eso. Empiecen para no enrollarse mucho con los resultados. Vean digamos, la evolución con los gráficos de barras. Y después vean los resultados del balance. Digamos, el activo, comparen el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Para ver cuál es la proporción. Como regla general, para aquellos que quizás no sepan contabilidad, en una empresa da así, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? Para que vean más o menos cuál es la proporción, que los pasivos no sean muy grandes, que los activos sean fáciles de liquidar. Por ejemplo, si una empresa tiene todo su activo, que son edificios, es una empresa que no tiene facilidad para abonar sus deudas o para abonar sus obligaciones corrientes, es decir, sus obligaciones habituales. Porque si no tienen efectivo o no tienen bienes que sean fáciles de vender, ¿de dónde sacan el dinero? Es como si ustedes todo su dinero, toda su riqueza o todo su patrimonio estuviese en casas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que necesitan gastar dinero, necesitan vender una casa. A eso se refiere. Hay empresas que tienen edificios, automóviles, tienen flujo de caja permanente, tienen dinero en cuentas bancarias, o sea que tiene que haber dinero de diferentes grados de liquidez. Está el dinero que es muy líquido, que es el efectivo, y está el dinero que es más ilíquido, que es una casa, por ejemplo, un edificio. A eso se refiere más o menos. Pero bueno, acá esta página tiene mucha información para ver y donde ustedes pueden ahondar bastante más sobre la empresa que elijan. ¿Sí? Simplemente escriben la empresa y ven datos de acá. Y si no, de a poco se pueden ir metiendo en lo que es el análisis contable, que sirve mucho. El análisis contable es el que hace Warren Buffett, por ejemplo. Bien, vamos a ver ahora algunos aspectos que sostienen en este caso Sachs, que es una agencia también que hace informes sobre desempeños de empresas, y en este caso está hablando en esta noticia sobre lo que ve de los bancos, que les estaba mencionando, que son los primeros que van a ir sacando, o sea, las primeras empresas grandes, importantes, que van a ir sacando datos. Esta noticia yo la he subido también aquí, hace una hora la subí en mi cuenta de Facebook. Recuerden que se llama Emilia Jiménez Trading, de la misma forma que se llama mi canal de YouTube, donde subo los seminarios. Así que si la quieren leer, porque es bastante larguita, yo puedo irles diciendo algunas cosas, pero es bastante larga esta noticia, como para leerla toda ahora, pasen por esta cuenta y la leen después con tranquilidad, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles son los puntos que según Sachs van a ir
aconteciendo ahora con la publicación de estos serie de resultados empresariales. ¿Qué pasa? Según ellos, muchos consideran que las expectativas de ganancias que hay son demasiado altas y que ellos consideran que la temporada de ganancias del cuarto trimestre creen que los resultados van a ser bastante reducidos en cuanto a las estimaciones. O sea que creen que no van a ser tan buenos como se esperan y que hay expectativas demasiado grandes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué dicen acá en general? Para el cuarto trimestre del 2022, es decir, el último cuatrimestre del año pasado, se espera que las ganancias agregadas del Standard Poor's, es decir, de las empresas que componen este índice, que recuerden que son 500 empresas, después les puedo mostrar cómo hacer para ver las empresas que componen el Standard Poor's, ellos creen que estas ganancias de estas empresas, a nivel agregado, es decir, a nivel promedio, digamos, bajarán un 7,6 frente a un aumento del 4% en los ingresos. O sea que ellos ven una disminución en las ganancias de una forma bastante marcada. Por ejemplo, si ustedes no saben cuáles son las empresas que integran el Standard Poor's 500, entran aquí a mercados, índices, S&P 500. Son muchas empresas, obviamente, no hace falta que se las sepan a todas, pero al menos que sepan las empresas más grandes. Ingresan aquí a componentes, y aquí les va a dar un listado de todas las empresas que componen este índice, y pueden hacerlo con cualquier otro índice, o buscarlo por otro lado. Yo uso mucho esta página porque es muy fácil y tiene todos a mano, pero si quieren utilizar alguna otra fuente de información, elijan la que ustedes deseen. Acá está el listado de todas las empresas. Lo que faltaría ahora es organizarlo por una cuestión de las más grandes arriba y las más pequeñas abajo. Más grande a nivel de cantidad de dinero que tienen. ¿Sí? No es lo mismo la empresa de Tesla, que es enorme, a una empresa como, por ejemplo, PPL o Williams, ¿sí? Y mucho menos con empresas mucho más pequeñas, como por ejemplo Home Depot o Illumina, por ejemplo, por decir datos, ¿sí? Entonces aquí ustedes tienen las empresas más grandes, de mayor a menor, que componen el Standard Poor's 500. Si vamos a nombrar las primeras, tenemos Tesla, American Airlines, Amazon, Apple, AMD, Ford, Nvidia, Carnival, Bank of America, AT&T, Meta Platforms y Alphabet, que es Google, ¿sí? Voy a mencionar esas como para mencionar algunas. Pero según esta visión de Sachs, se considera que las ganancias van a disminuir de forma generalizada. Obviamente algunas empresas van a salir bien, otras más o menos, y otras van a salir mal, porque no todas las empresas se dedican a lo mismo. Tenemos rubro automotriz, tenemos bancarias, tenemos de alimentos, tenemos de ventas de productos de higiene, tenemos de salud, tenemos otras que se dedican específicamente a la parte química, a la parte de producción de materias primas, petroleras, gasísticas, de gas. O sea, son tantos rubros diferentes que cada una va a variar. No es lo mismo una empresa de aerolíneas o de turismo que una empresa petrolera. Hay muchas cosas que intervienen en el medio para que los resultados sean diferentes. ¿Sí? ¿Qué dice? En total, las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre para el 2002 del índice S&P 500 han disminuido un 8,9% desde que comenzó el trimestre, o sea que ya vienen con caídas, ¿sí? Con aproximadamente un tercio de los recortes provenientes del sector tecnología. Recuerden que el sector tecnología, ya les había mencionado con anterioridad, es uno de los sectores que más golpeados están porque dependen muchísimo de las subidas de las tasas de interés. ¿Sí? Es uno de los sectores más sensibles. ¿Por qué? El sector energético es uno de los que más solicita préstamos por el tipo de actividad. Necesita permanentemente financiarse. La tecnología avanza muy rápido. No es lo mismo una empresa de comidas o una empresa como Coca-Cola que vende la misma fórmula de gaseosa hace años. Quizás saca un sabor nuevo, por ejemplo, no sé, gaseosa sabor frutilla, sale nueva, pero son las mismas de siempre, ¿sí? Entonces, salvo que quieran
abrir una nueva planta en algún otro lugar o que quieren hacer una inversión extraordinaria, no son empresas que necesiten permanentemente el acceso a financiación. Diferente empresas que fabrican chips, que fabrican celulares, que fabrican cualquier otra cosa que esté relacionada a la tecnología, que permanentemente está creciendo y buscando mejoras. ¿Sí? Para eso hace falta investigar. Si no, ¿cómo la tecnología va a avanzar si no hay investigación? Y la investigación lleva dinero. Las pruebas, los errores, salir al mercado, competir, ver qué hace el otro, es algo que evoluciona muy rápido. Y bueno, la tecnología por eso tiene esto que ha ocurrido y lo podemos ver con mucha claridad en el Nasdaq, que es aquí donde se nuclean la mayoría de las acciones. O sea, muchas comparten índices. Va a haber empresas que las van a ver que están en el Standard Poor's 500 y que también están en el Nasdaq. Eso, por supuesto, es posible, no hay ningún problema que sea así, pero las que están en el Nasdaq son mayormente tecnológicas. Entonces, vean ustedes cómo ha caído el Nasdaq. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Dow Jones, voy a ponerla a las dos en marco diario, y vean que el Dow Jones también ha tenido sus caídas, pero se ha recuperado cuando el Nasdaq está bastante más abajo, o sea, ha caído de una forma mucho más brusca que el Dow Jones. ¿Sí? Entonces, evidentemente, el sector tecnológico tiene un extra por el cual ha sufrido. ¿Y qué dice Sachs también? No solamente los resultados empresariales van a estar un poquito más flojos en toda esta temporada que se va a iniciar, sino que también las estimaciones para todo el año 2023 también han disminuido. Recuerden que mientras más tiempo las acciones, las empresas se afronten a tasas de interés altas, más peligro corren. ¿Sí? Si las empresas tecnológicas todavía están golpeadas por las tasas de interés altas y estas no van a frenar durante este año, según los dichos de estas personas, entonces, ¿qué les espera? Recuerden que mientras más tiempo se mantienen costosas las tasas, más complicado se les vuelve a aquellos que utilizan el dinero, obviamente que proviene del Banco Central, para sus préstamos, para su financiación. Tengan esto en consideración. Es por esto que las previsiones para lo que resta del año 2023, que recién empieza, han disminuido considerablemente. ¿Sí? Entonces, en este caso, dice, desde su máximo a mediados de abril del 2022, el total agregado del año se ha recortado 9,8% y un 12% excluyendo la contribución del sector energía. Así que viene un poco rara esta temporada de resultados. Recuerden ustedes que cuando hay temporadas de publicación de resultados empresariales, los índices tienden a subir porque generalmente los datos suelen ser buenos. Pero si realmente empezamos a ver que los datos no son tan buenos, entonces que realmente los índices suban va a ser un poco más complicado. Por más que lo vienen haciendo, vamos a volver acá a datos de 4 días, perdón, 4 horas. Antes estábamos en gráfico diario. Pero vean que las bolsas han subido el día de hoy y vienen con una subida interesante en el último tiempo. Acá tenemos el Nasdaq con esta última subida por acá. Bien, después tenemos el Dow Jones, que acá lo vamos a marcar, con esta subida. Y vemos que también esto se observa en el Standard Poor's 500. ¿Sí? Ahí. ¿Y por qué ocurre esto? Justamente por el sentimiento de los inversionistas que viene siendo totalmente opuesto al fundamento. Se los muestro con otro posteo que hice aquí, también en mi Instagram, donde muestro que el mercado está respondiendo a las caídas del dólar. ¿Sí? Todo es producto de la caída de la inflación y las expectativas de los inversores. Acá me consulta si buscará el siguiente nivel. Ahora vemos de vuelta los índices y vemos el tema de los niveles técnicos. Pero quiero explicarles el tema este de por qué los mercados suben ahora.
y todo se debe a la caída del dólar. Recuerden que el dólar rige al resto de los precios. El dólar cae porque cae la inflación y porque los inversores tienen expectativas de que la Reserva Federal no suba más las tasas y que las empiece a bajar. Por más de que la Fed diga que no, el inversor sigue con eso en la cabeza y no se lo ha sacado. Acá vemos el dólar index cayendo, vemos el Standard & Poor's, como les mostraba recién, subiendo, vemos el oro que ha empezado a subir con bastante fuerza últimamente, ya que el dólar se lo permite ahora. Antes el dólar no se lo permitía. Después vemos el índice VIX, que es el índice de volatilidad, que es aquel que sube cuando hay pánico en los mercados. En este caso está mostrando esta caída junto a la subida de las bolsas, indican que hay bastante apetito al riesgo, es decir, que los inversionistas están muy animados. No tienen tanto miedo como antes. Bitcoin también, otra de los tipos de activos financieros que estaba bastante bajista, ha reaccionado fuertemente al alza porque se han empezado a disipar noticias negativas que eran propias del terreno de cripto, digamos, del mundo cripto, que no afectaban a otros activos financieros, pero que estaban batallando últimamente, se han empezado a limpiar y las criptomonedas también han resurgido. Entonces, Bitcoin es un activo, perdón, de renta variable. El VIX representa la renta variable, ¿sí? O sea que si cae, significa que está todo más tranquilo en este caso, porque es el índice de volatilidad, de locura, de miedo. Cae. Después tenemos el oro, que es un activo que se comporta en relación al dólar. El dólar cae, el oro tiene lugar para subir. Más allá de que sea un activo refugio, en este caso simplemente está reaccionando a la debilidad del dólar. Las bolsas suben, el dólar cae. Entonces aquí queda en evidencia que el mercado está animado. No tiene mucho miedo que digamos, no se le nota. Ahora sí respondemos la pregunta que me hizo Joao Vega, que es sobre si van buscando los siguientes niveles, porque ya se rompieron resistencias. Vamos a ver los gráficos que mostramos recién. Vamos a empezar con el Standard & Poor's 500. En este caso, a ver cuáles son los niveles que hemos venido trabajando. Estos de color violeta. Son los últimos, digamos, porque también están estos, que venían trabajando antes, ¿sí? El mercado se mantuvo mucho en los violetas hasta que el precio decidió aquí consolidar. El precio rompió, apoyó, aquí dio una señal en largo, que ya la vimos ayer, y el precio llegó a esta resistencia y la rompió. Entonces, al haber roto esa resistencia, significa que el próximo lugar posible, remarco la palabra posible, porque puede ser que se dé, como puede ser que no, es la resistencia esta verde. Sería el próximo lugar al que hay posibilidades de que llegue. El precio del Standard & Poor's 500. ¿Sí? En este caso ya roto, de momento es una ruptura que no podemos decir si es real o no, porque si automáticamente el precio, esta vela, entra acá, es un rompimiento falso. Hasta que no empiece esto a rebotar y a dar señales de compra, que todavía no lo ha hecho, el rompimiento y apoyo, recuerden, no hay mucho para ver, simplemente hay que ir esperando, ¿sí? O ver si el precio vuelve a ingresar y ahí se corta la posibilidad de que el precio llegue aquí y empieza a subir la posibilidad de que el precio llegue de vuelta a la resistencia de la consolidación, sería más o menos a ese nivel. Así que hay que esperar a que el precio se desarrolle, las velas vayan cerrando, vayan cotizando y ver cuáles son las posibilidades. Recordando que mañana inicia el periodo de resultados empresariales, o sea que todo va a ir dependiendo de acuerdo a cómo salgan esos resultados. Si realmente son malos y son muy decepcionantes, la posibilidad está acá. Si sorprenden y son muy buenos, la posibilidad está acá. ¿Sí? Todo depende del fundamento y mucho más en un momento como este de publicación de resultados. ¿Sí? A ver qué me han preguntado por acá. El dato de la inflación ha aumentado la perspectiva de los inversionistas. Exacto. Así es. La inflación viene bajando desde los 9.1 que alcanzó su máximo, ¿sí?
antes de mediados de año, del año pasado, digamos, ha venido con una conducta de caídas. Entonces, toda esta conducta de caída de la inflación es lo que ha generado que los inversionistas estén animados y tengan otro semblante, ¿sí? Ha cambiado la perspectiva del inversor. Por eso también es que el dólar viene cayendo durante todo estas líneas rojas que podemos ver acá con claridad. Ahora el precio del dólar ha caído y ha tocado una de las líneas de soporte marcadas. Simplemente la ha tocado, no ha hecho más que eso. Hay que ver que el precio frene. Recuerden que no es solamente tocar una línea, es frenar en ella y luego de frenar, ver si da una señal. Esto es un freno, por ejemplo. Todas estas velas, una al lado de la otra, significa que el precio frenó y rebotó en el soporte de la consolidación. Entonces acá sí hay un corto. Acá, en este soporte, que lo voy a marcar con una lapicera, ¿cuántas velas hubo? Es decir, que el precio frenó realmente. ¿Sí? Acá también hay varias velas. Acá recién está esto. O sea que hay que ir viendo que se dé el freno. Es lo más óptimo, no es que sí o sí tenga que darse. Sería lo más, para evitar un poco más de fallos, ¿sí? O para más tranquilidad del operador. Pero obviamente eso es algo que depende de cada trader, no es una obligación, ¿sí? Pero es verdad, el dato de la inflación ha aumentado la perspectiva positiva del inversionista. Con respecto a la parte técnica del Dow Jones, en este caso del USD o USA 30, ¿sí? Depende del nombre, pero es el Dow Jones, ¿sí? Aquí había roto esta resistencia de color violeta, había llegado aquí levemente a esta dorada y después rompió y llegó acá. Pero bien, todavía el precio no ha dado ninguna señal. Recuerden que acá no hizo, en esta parte de aquí, les voy a marcar, no hizo el rompimiento y apoyo que hizo el Standard Poor's. Acá no hubo freno, acá tampoco, acá tampoco. O sea que ha pasado los precios y sigue rompiendo. Vamos a ver si realmente frena acá. De momento ha tocado el punto, pero no nos ha dado ninguna operación. Si los datos son malos, recuerden que aquí si frena, se podría dar un corto. Y si no, en el caso de que haga apoyo en alguna línea de soporte, veremos algún largo. Con respecto al Dow Jones, el dólar viene cayendo con mucha fuerza, dice Daniel. Exacto, sí. Viene cayendo ya desde hace bastante tiempo. Ya debería subir, dice Daniel. Y todo lo que baja sube y todo lo que sube baja, exactamente. Eso es así, siempre. ¿Por qué? Porque aquel inversionista que viene siguiendo el dólar que baja tanto, en algún momento dice, wow, esto está muy barato, lo quiero comprar. Y lo compra porque es especulación. ¿Cómo hacía aquel que lo ve tan caro y dice, bueno, esto ya subió demasiado, mejor vendo, tomo ganancia porque esto en cualquier momento cae? Por supuesto, esto sí es así. Muy bien. Ahora, para que realmente algo suba, hay que esperar a que frene en algún nivel y pierda fuerza, porque hasta ahora esta caída, estas últimas velas, tienen mucha fuerza. Tenemos que esperar que realmente el precio frene. Y lo óptimo que se podría dar para que el dólar comience a subir de vuelta, no digo lo óptimo porque no es óptimo en realidad, sino que sería lo más probable que haría que el dólar suba, es que realmente la inflación, por ejemplo, comience a subir de vuelta o se estanque y las tasas tengan que subir con mayor potencia. Eso sí haría que el dólar tenga un movimiento más alcista, ¿sí? Ahí sí. A nivel fundamento hablo, ¿sí? Obviamente el rebote se puede dar al alza simplemente por la parte técnica y especulativa y directamente eh, ignorar la parte fundamental o la parte del sentimiento, ¿sí? Que son los tres tipos de análisis que hay que tener en cuenta. Bien, y por último el Nasdaq, que aquí el precio sí hizo rompimiento y apoyo en este punto, y acá hizo como una especie de rompimiento y apoyo acá, que obviamente no es muy rápido, pero en el caso de que siga subiendo el precio, llegaría entonces hasta esta línea de resistencia. Con respecto al oro, el precio simplemente siguió jugando ahí con las resistencias que ya teníamos marcadas,
¿sí? La última operación ha sido dado en estos niveles de acá. Acá simplemente se ha mantenido zigzagueando entre estas dos resistencias y ahora ya, al haber roto, la probabilidad está que llegue acá. Pero sigue sin frenar todavía su subida, su ascenso. No hay ningún cambio acá. Y obviamente el oro se mantiene en esa racha, en esa dirección, debido a la disminución del dólar. ¿Sí? O sea que sepan ustedes que gran parte de todos los movimientos que se ven es debido a que el dólar está cayendo. ¿Por qué cae el dólar? Porque hay expectativas por parte de los inversionistas positivas, dadas la disminución de la tasa de inflación, que ellos creen que las tasas de interés no van a subir tanto, por más que los miembros de la Fed digan lo contrario. Pareciera como que no les creyeran, como que están esperando otra cosa, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos hablado? Creo que en alguno de los boletines lo tratamos. Acá, Powell desilusionó al mercado y no despejó dudas sobre las tasas de interés. Están como reacios a aceptar, digamos, que es una opción. No la tienen en cuenta todavía. De la misma forma que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, decía que la inflación era transitoria, que no iban a actuar todavía y después terminaron subiendo la tasa de interés a una velocidad totalmente loca porque demoraron. Ahora no están diciendo que es una posibilidad que las tasas frenen, por más que sí es una posibilidad. Que frenen, no estoy diciendo que bajen, ¿sí? Que se mantengan estables. Pero no. Así que es lo que dicen ellos, y puede ser que lo que digan no sea lo correcto o sí, ¿sí? O puede ser que de buenas a primeras cambien el discurso, como lo han hecho. Como Christine Lagarde lo hizo de un momento a otro, tuvo que cambiar el discurso y empezó a subir las tasas de interés del euro, que estaban en 0%, en un abrir y cerrar de ojos ya está en 2,50. Hizo varias subidas de tasas, todas seguidas y de 75 puntos básicos. O sea que corrió a subirlas. Realmente hizo una corrida de la forma en la velocidad en la que actuó. Pero bueno, eso pasa por haberse demorado y no tomar las decisiones en el momento que correspondía. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora el calendario económico, que obviamente, bueno, ya les mostré acá el dato de hoy, de 6,5 fue el IPC anual de Estados Unidos, y mañana vamos a ver qué datos tenemos, que mañana es viernes, sería el último día de la semana, que tenemos la publicación del PBI, Producto Bruto Interno de Reino Unido, como su producción manufacturera. Tenemos también la producción industrial de la zona euro, el IPC de Rusia, y ya nos vamos a la semana próxima, a ver qué tenemos por acá. La confianza inversora de zona euro, tenemos el PBI y el índice de producción industrial anual de China, atentos a eso, la inflación de Reino Unido, la inflación de Alemania, la inflación de Canadá, tenemos muchos datos de inflación. La inflación de Reino Unido, la inflación de zona euro, ventas minoristas de Estados Unidos, parte de lo que es el empleo de Australia, decisión de tipos de interés de Japón, también interesante, tasa de interés de Turquía, ¿qué más? Y ventas minoristas de Reino Unido. Así que hay bastantes datos. Vamos a tener una semana cargada, sobre todo con muchos datos de inflación. Eso es lo que más veo, que son los datos realmente más relevantes en este contexto de aumento de la inflación a nivel mundial. ¿Mm? La inflación de zona euro no está realmente controlada, para nada. Yo diría que está mucho más controlada la de Estados Unidos que la de zona euro. Ahí te muestro. Indicadores, inflación. Eh, te voy a mostrar la de Estados Unidos y te voy a comparar con la zona euro para que vean a qué me refiero. Acá está la inflación de Estados Unidos.
Vean cómo ha hecho el camino de subida y de caída, ¿sí? Y viene cayendo desde hace varios meses. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses consecutivos de caídas, lo cual es bastante porque es medio año de caída y disminución de la inflación. En zona euro tenemos 2 meses consecutivos nomás de caídas. O sea que no está tan controlada. Y además, la inflación está en 9 puntos, no en 6. El objetivo es del 2%, ¿sí? O sea que zona euro está un poco más comprometida, nada que ver. Las dos están altas, no vamos a negar que están bien. Las dos están mal, las dos deberían estar mucho mejor, muchísimo mejor, y ambos bancos centrales, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo, están trabajando con lo que pueden, de la forma que ellos consideran correcta, para reducir esta inflación al 2%. ¿Mm? Pero zona euro está en mucho más aprieto por los que les decía recién, porque no tomaron la decisión en el momento correcto, porque se frenaron en el discurso de que simplemente era algo pasajero cuando estaba a la vista que no lo era, que realmente era una inflación complicada y que era a nivel mundial. Si es a nivel mundial y crecía tanto, y obviamente no es un problema secundario o pasajero. ¿Sí? ¿Sí? Pero el euro está... Ah, me faltó leer la otra parte de la pregunta, perdón. Pero el euro está fuerte. ¿Por qué motivo? Vamos a ver el índice del euro. A ver si lo tengo por acá abajo, si no lo busco. No, ahí lo busco. Acá vemos el euro. El euro en realidad no es que esté tan fuerte, simplemente se ha empezado a fortalecer ahora, porque si vemos el gráfico hacia atrás, vemos que realmente de lo que estaba a lo que ha llegado y lo que se ha recuperado es simplemente muy poco. El euro vino en realidad con una tendencia bajista muy clara, muy marcada y muy acelerada, así como el dólar estuvo con la tendencia alcista. Ahora, el que estaba subiendo cae y el que estaba cayendo sube. Uno de los motivos es el que mencionábamos recién. Todo lo que cae sube y todo lo que sube baja. Se arman nuevas tendencias porque todo se ha abaratado demasiado desde el punto de vista técnico. Además, como zona euro está en el camino a la subida de tasas y todavía no tiene un techo cercano, no es lo mismo que Estados Unidos, que está en la tasa de 4.5, casi llegando al 5, que una economía que tiene su tasa en 2,50, tiene mucho camino más por recorrer hacia el alza. Entonces los inversionistas de Forex, del mercado Forex, ven esto como que todavía tienen más gasolina para ir hacia arriba. ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista especulativo, del carry trading propio del mercado de divisas, hay más expectativas. ¿Sí? Es como un niño que está creciendo en estatura. No es lo mismo un niño que tiene 5 años a uno que tiene 10 a uno que tiene 15. Supongamos que el crecimiento es hasta los 20 años. ¿Sí? El que tiene 15 puede ser que crezca un poquito más. Ahora, el que tiene 5 es seguro que va a crecer mucho más. El de 15 puede ser que sí, puede ser que no. Acá pasó lo mismo. El dólar ya ha llegado a un buen nivel de tasa. Puede subir más, pero no es lo mismo la capacidad de crecimiento que tiene una que la otra, porque ya han hecho una buena cantidad de recorrido. Es por eso también, sumado a la parte técnica, que ya cayó bastante el euro, el dólar está subiendo y bueno, los inversionistas se van mudando de moneda. ¿Mm? Es una especulación propia del mercado Forex, que es el mercado de divisas. Otro que estuvo muy mal fue el yen, que ahora también está en momento de recuperación. Vean lo que fue esta caída del yen, fue tremenda, mucho más profunda que la del euro, pero muchísimo más profunda. Pero como el Banco Central de Japón ha empezado a generar cambios en su política, que no es específicamente la subida de tasas, sino la especulación con los topes en los rendimientos de los bonos, ha tomado una medida que
dale esperanza a los inversionistas que en algún momento van a empezar a subir las tasas. Y las tasas de Japón están negativas. O sea que si quieren realmente subir las tasas, tienen muchísimo lugar para subirlas. Si realmente lo hacen, entonces el yen tiene muchísimo camino de fortalecimiento por delante. Mucho más. ¿Sí? Sumado a que es un activo de refugio, así que si se llega a entrar en recesión, el yen tiene un buen camino para transitar. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me van avisando. Bien, espero que se vaya entendiendo todo. Obviamente, esto está siendo grabado, así que si desean reverlo, porque por ahí cuando uno lo revé quizá va entendiendo algunos otros detalles, a partir de mañana van a estar entonces subido en el canal de YouTube donde están todos los seminarios anteriores para que ustedes puedan chequear que están aquí, ¿sí? Y si quieren invitar a alguien más a que vea estos seminarios, ya que se dan muy buenas explicaciones, se contestan todas las preguntas que me hacen, se va haciendo seguimiento personalizado también los días miércoles a las personas que quieren plantear sus operaciones, es bastante completo, ¿sí? Con respecto a los boletines, New Capital provee de forma gratuita un boletín diario, que es este informe de aquí, de forma gratuita los mails, llegan de lunes a viernes, simplemente deben solicitarlo mediante la página web de New Capital y listo, ya les voy a mostrar cómo hacerlo. Siempre se ve aquí en la sección introducción las noticias más relevantes del día que las hemos visto recién, las hemos nombrado, ¿sí? Por ejemplo, vimos que el dólar estadounidense estaba bastante estabilizado, estaba esperando la publicación de la inflación al consumidor, que ya la vimos recién. Está la expectativa de la inflación también de zona euro, que ha disminuido, pero obviamente todavía el Banco Central Europeo tiene mucho por trabajar porque quiere volver a situarla en el objetivo del 2%. Después aquí habla sobre la inflación al consumidor, que llegó a 6.5, que también lo mencionamos, y que los futuros de las acciones estaban un poco temblorosos al principio porque estaban esperando el dato de la inflación, hasta que obviamente se publicó. Pero bueno, todo esto lo hemos ido hablando a lo largo de este seminario. Aquí está el resumen del calendario económico, resumen del mercado de commodities, de acciones, de divisas, ¿sí? Y después se analizan 15 activos de forma diaria, de diferentes mercados, de commodities, acciones, divisas, y en algunas ocasiones también criptodivisas. El día de hoy vimos el oro, que tenemos una señal dada que ya tiene 8.000 puntos desde los 1818, que es la que se ve acá en la imagen. Son operaciones por rompimiento las que se dan en los boletines. El oro se ha apreciado demasiado, dice Joao. Sí, exacto. Y miren las señales que dimos últimamente, que las tengo acá guardadas. Un momento. A ver dónde lo tengo. Acá. Bueno, acá están todas las que se han dado históricamente, pero no tiene sentido irnos tan atrás. Simplemente les quiero mostrar las compradoras, ¿sí? Esta de acá, a los 1.600, y esta acá a los 1.800. ¿Sí? Acá tuvimos una leve venta acá pequeñita. Esta de acá no se dio porque el precio nunca perforó esto, así que esta debería borrarla, porque nunca existió. Y el precio ha subido un poquitito más. O sea que aquí la señal ya tendría 8.300 puntos, ¿sí? Acá hubo una venta aquí pequeña, acá hubo otra, acá hubo un largo, acá hubo un corto. Esta, bueno, fue muy, muy poquitito, pero así vamos a ir. Tenemos un montón, pero al menos las últimas dos operaciones en largo han sido muy buenas. Esta última que se ve aquí es la que está específica acá en el boletín de hoy. También trabajamos el petróleo, el cobre. En acciones vimos Citigroup, ya preparándonos para mañana, Infosys, Illumina, American Airlines,
TSMC, KB Home, y en la parte de divisas vimos el euro contra el yen, libra contra el australiano, neozelandés contra el yen, el dólar contra el yuan, neozelandés contra el canadiense y el dólar contra la moneda de Sudáfrica. Así que, como verán, es muy amplio este boletín, tiene noticias también para que ustedes lean y entiendan el contexto sobre el cual se están analizando estos activos, y una señal con un precio específico para que ustedes tomen de referencia para sus propios análisis. Recuerden que los boletines son por rompimiento y lo ideal es que ustedes empiecen a operar por rebote, es lo que vemos en los seminarios. Pero bueno, al complementar boletín, seminario, va a ser mucho más fácil para ustedes porque van a profundizar mucho más su conocimiento. Aquí en la página newcapitalsecurities.com pueden ustedes solicitar este boletín diario. Se van a ir a la parte más abajo donde están las suscripciones, acá, y acá tienen el formulario para solicitar los reportes y para solicitar cuenta demo. Ambos servicios son gratuitos y les recomiendo que soliciten los dos, simplemente haciendo clic aquí en estos botones y llenando los formularios. El reporte diario para poder leerlo y la cuenta demo para poder tener esta aplicación instalada en su computadora y poder hacer trazado de líneas, simulación de operaciones y seguimiento de todo lo que venimos trabajando. Bien, más arriba está la información de New Capital Group y las empresas que lo componen, diferentes cursos de diferentes temáticas puntuales para aquellos que quieran estudiar un poco más en profundidad, y el calendario de los seminarios, ¿sí? Hoy tuvimos todos los miércoles tenemos a las 10:30 am análisis en vivo, y la semana que viene nos tocaría, que todavía no está subido aquí, pero el martes que viene a las 9:30 pm tenemos análisis del mercado financiero en general. ¿Bien? Así que desde ya váyanse agendando eso para poder participar. Y si no lo pueden ver, los tienen acá en las grabaciones de todos los seminarios. ¿Sí? A ver, acá tengo una pregunta. Mañana, ¿a qué hora comenzarán los resultados? No tienen horario, es antes de la campana, durante y después. A ver si está seleccionado acá. Algunas son antes de la campana. ¿A qué me refiero con eso? Antes de que inicie la sesión, se publican algunos. Otros se publican en el medio y otros se publican cuando cierra Wall Street. El tema es que antes de Wall Street y después de Wall Street no se puede operar. Se puede operar solo durante la sesión, eso es el tema.